pregunta sobre el abasto de agua en San Luis Potosí. No vino ahora. Pero le pedí al ingeniero Germán Martínez que nos explique cómo está la situación del abasto de agua en San Luis Potosí, y esto va a ayudar mucho a la gente de San Luis y a los del municipio de Graciano Sánchez, está conurbado, a San Luis, para que tengan toda la información de lo que está sucediendo de acuerdo a la plática inicial con el ingeniero Germán Martínez. No es un problema grave, afortunadamente, de que se vayan a quedar sin agua, y ya se está atendiendo. Pero lo va a explicar ahora el ingeniero Germán, y luego ya nos vamos con preguntas y respuestas, si les parece. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso, medios de comunicación. La situación del abastecimiento de agua en la zona conurbada de San Luis Potosí atiende a 1.249.000 habitantes. La demanda total de agua para la zona conurbada de San Luis Potosí es de 3.000 litros por segundo. El abastecimiento de agua a la población se lleva a cabo por aguas subterráneas y aguas superficiales, distribuidos de la siguiente manera. Tenemos dos fuentes superficiales y fuentes subterráneas. En lo que se refiere a las fuentes superficiales, la presa del Realito equivale al 15% del total de la demanda. La presa San José aporta 250 litros por segundo, equivalente a 8.3% del total de la demanda. De fuentes subterráneas se tiene el acuífero de San Luis Potosí con 130 pozos para 2.300 litros por segundo, equivalente al 77% del total de la demanda. Como vemos, el Realito, el sistema de abastecimiento del Realito, apenas es una parte, el 15% del total de la distribución de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí. La siguiente, por favor. Si analizamos en qué consiste el sistema de abastecimiento del Realito, lo constituyen diferentes infraestructuras. Inicialmente, la presa El Realito, que se ubica sobre el río Santa María, en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. La línea de conducción de 132 kilómetros, ahí podemos ver de la presa El Realito hacia la zona metropolitana de San Luis Potosí. La línea de conducción, 132 kilómetros, 3 plantas de bombeo, las podemos ver en el recuadro superior derecho, 3 plantas de bombeo, un tanque de cambio de régimen, o sea que pasa de una situación de presión en la tubería a una situación de distribución por gravedad. Una planta potabilizadora y 6 tanques de entrega cercanos a la zona metropolitana de San Luis Potosí. La siguiente, por favor. ¿En qué condiciones se encuentra la presa El Realito? Actualmente tiene un almacenamiento de 12.23 millones de metros cúbicos. Es una presa pequeña comparada con una gran cantidad de presas, 210 presas que tenemos en el país. Es de las más pequeñas. Puede almacenar hasta 50 millones de metros cúbicos. Con este volumen almacenado actualmente se garantiza tener agua suficiente para continuar el abastecimiento a la población del caudal que recibe actualmente. La próxima temporada de lluvias, estamos en el mes de abril, la temporada de lluvias inicia mayo, junio, mejorarán los niveles de almacenamiento en la presa El Realito. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a la parte estructural de la presa, tenemos que señalar con
categóricamente que la situación de la presa, la cortina, no tiene ningún problema estructural y es estable. La cortina es de sección gravedad. Menciono esto, hay diferentes tipos de presas, de cortinas, y hay de materiales graduados, hay de arco, empotradas en las laderas. Esta presa es de sección gravedad, quiere decir que el peso de la presa resiste los empujes del agua que está almacenada. Entonces, no tiene efectos las fugas y las filtraciones que tiene en la parte de la estabilidad. El proceso constructivo, también es conveniente señalar cómo se construyó esta presa para entender cómo están las fugas. El proceso constructivo fue colocar concreto, concreto que se compacta con rodillos, o sea, se le llama concreto compactado con rodillos, este tipo de material en la presa. Se coloca en capas. Como datos generales, la longitud de la cortina es de 270 metros y la altura máxima de 90.5 metros de altura. Las filtraciones que vemos o que la población revisa constantemente se presentan a través de la cortina de concreto compactado en las capas que se fueron colocando durante la construcción. Es por ahí por donde se está fugando el agua que se está almacenando en la presa. Entonces, se ha observado y se ha inspeccionado y que se ha determinado que las fugas están precisamente entre estas capas que no quedaron bien compactadas durante el proceso constructivo. Repito, no afecta nada la estabilidad ni la estructura de la presa. La siguiente, por favor. No presenta fracturas la presa, no presenta deformaciones, grietas estructurales. No presenta grietas estructurales. La Comisión Nacional del Agua ha estado revisando y revisa continuamente que desde el punto de vista de estabilidad y de resistencia estructural no tenga ningún efecto, ningún daño. Sin embargo, debido a un deficiente proceso constructivo en el 2010, presenta estas filtraciones que les digo que se presentan entre las capas que se fueron colocando durante el proceso constructivo, en las juntas constructivas y entre las capas de concreto. No hay riesgo para la población. Es necesario, sí, reparar las filtraciones para evitar la pérdida de agua. La siguiente, por favor. Hemos revisado técnicamente cómo evitar estas fugas en la presa. Se estudiaron diferentes soluciones, diferentes procedimientos para evitar las fugas y hemos encontrado que la solución más apropiada para evitar estas filtraciones es el sellado de la cara de la presa, lo que está en rojo. Es una geomembrana que sellará las fugas que se presentan en la cara expuesta a la parte del almacenamiento de la presa. Considera que se han tenido experiencias de éxito en otras presas similares en el mundo. Cuando escogimos este procedimiento para evitar las fugas, revisamos qué experiencias se han tenido en diferentes partes del mundo y encontramos que es un método que se utiliza en muchos lados. Se tiene experiencia de la colocación de esta geomembrana también en el proceso constructivo de la presa Santa María, en la taguía Aguas Arriba. Con este tipo de membrana se evitaron las filtraciones en la presa Santa María. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una presa, son muchas las que se han corregido con este procedimiento. En Mongolia, en 2007, se colocó este tipo de membrana. Los trabajos de impermeabilización consisten en colocar lienzos de geomembrana desde la corona hasta el nivel más bajo de la cortina, se termofusionan entre sí y se anclan en la parte de concreto y aseguran su funcionamiento y evita la formación de bolsas. Aquí vemos cómo se están colocando las tiras de geomembrana en una presa que se solucionó
la impermeabilidad con este tipo de tecnología. Adelante, por favor. Estamos estudiando esto, estamos revisando ya el contratar el tecnólogo, la empresa especializada en esto. El proyecto de reparación considera que bajo ninguna circunstancia la presa dejará de suministrar el gasto de 500 litros por segundo que actualmente conduce el acueducto cuando está en operación, el acueducto El Realito. El tiempo de ejecución estimado es de 6 meses. Estamos en un tiempo conservador, se puede hacer en menos tiempo, porque se podrá colocar la geomembrana en la parte inundada de la presa. Quiere decir que independientemente del nivel de almacenamiento que tenga la presa, se puede colocar la geomembrana con buzos. Adelante, por favor. Lo que se refiere al acueducto El Realito, sí señalar que la construcción de la presa El Realito fue hecha por la Comisión Nacional del Agua. En lo que se refiere al acueducto que señalamos en el principio de la presentación, el acueducto fue construido y es operado en modalidad de inversión privada parcial recuperable por un consorcio de empresas. ¿Sí? Se celebró un contrato de prestación de servicios. Fue el 9 de julio del 2009 entre la Comisión Estatal de Agua de San Luis Potosí y el consorcio ACUS Realito SADCB. Esto quiere decir que el organismo operador de San Luis Potosí y el consorcio ACUS son los responsables de la construcción, la operación y mantenimiento de este acueducto. Incluyó el contrato, el proyecto ejecutivo, la construcción, las pruebas de operación, conservación y mantenimiento del acueducto, con una capacidad nominal de 1 metro cúbico por segundo. Durante toda la operación de este acueducto no se ha podido llegar a esta capacidad de conducción de 1 metro cúbico por segundo. Apenas se ha llegado a 500 litros por segundo. El acueducto se integra por una línea de conducción, como decíamos, de 132 kilómetros, 3 plantas de bombeo, un tanque de cambio de régimen, una planta potabilizadora, para conducir 1 metro cúbico por segundo en una primera etapa. No se ha podido llegar a esta primera etapa y abastecer 1 metro cúbico por segundo para llegar a los 6 tanques de entrega. La empresa proporcionará a la Comisión de Aguas del Estado los servicios de conducción, potabilización y entrega de agua a los tanques. Una vez entregados el agua a la CEA, la Comisión Estatal de Aguas, ellos se encargan de distribuirlo hacia la población. La CEA verifica que la operación se realice conforme a los criterios, normas técnicas de contrato y supervisión, que el mantenimiento y conservación y prestación del servicio se realice con eficiencia y oportunidad. Bueno, como todos sabemos, el acueducto no ha cumplido las condiciones contractuales. Hablé con el gobernador de San Luis Potosí y me indicó que ya iniciaron con el consorcio, ya iniciaron los trabajos de reparación del acueducto. La vigencia de este contrato es de 25 años. De julio de 2034 se termina este contrato. Adelante, por favor. Como vemos, el 90% de las fallas recaen en un mismo tramo de 59 kilómetros en una tubería de concreto preesforzado de 1.22 metros de diámetro. La tubería inició sus fallas desde su puesta en marcha, observándose desgaste prematuro en su interior, grietas longitudinales y transversales. También en el acueducto, que trabaja a gravedad, vemos que solamente ha transportado 450 litros por segundo, o en el mejor de los casos, 500 litros por segundo. Nunca ha llegado a los 1000 litros por segundo asignados. El gobierno del estado logró convenir con el consorcio el inicio de la rehabilitación, como les decía, lo cual se está llevando a cabo. Tan solo en el año 2022, el año pasado, se presentaron 24 fallas. Solo la mitad del año se pudo dar el servicio.
Cada falla requiere al menos una semana de reparación y recuperación del servicio. Adelante, por favor. El consorcio es el primer responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura durante la vigencia del contrato, según lo establece el contrato de prestación de servicios. El mismo consorcio será penalizado si el acueducto funciona a un volumen inferior al 75%. Desde el punto de vista del cumplimiento del contrato, pues ya es necesario establecer las penas establecidas. Se observan tramos con fallas en los que se colocó tubería distinta a la especificada en el proyecto y se ha perdido el recubrimiento de las tuberías de concreto. Como es una concesión y está a cargo el consorcio de la operación mantenimiento, hemos pedido también, y lo platiqué con el gobernador del estado de San Luis Potosí, de hacer una inspección técnica para determinar las causas de las fallas del acueducto y proponer su solución definitiva. La CONAGUA participaría desde el punto de vista técnico. Esto lo tendríamos que realizar conjuntamente con el gobierno del estado de San Luis Potosí. Adelante, por favor. El gobierno federal establecerá un convenio con el estado de San Luis Potosí para apoyar con el suministro de agua en carros tanque a la población en los casos en que falle el acueducto. Vamos a apoyar con carros tanque para distribuir a la población cuando el acueducto falle y esté en reparación. En apoyo al plan emergente que lleva a cabo el municipio de San Luis Potosí, el cual consiste en rehabilitar y poner en funcionamiento pozos que dejaron de operar por la construcción y operación del sistema de riolito, la CONAGUA está otorgando las facilidades administrativas para la rehabilitación, relocalización y funcionamiento de pozos que no se encontraban en operación. Esto quiere decir que estamos apoyando al municipio, al gobierno del estado, para que durante el tiempo que se hagan las reparaciones y se tengan fallas en el acueducto, podamos establecer la operación de pozos que dejaron de operar en algún tiempo. Adelante, por favor. La CONAGUA solicitó a las autoridades locales incluir dentro del plan emergente acciones para la recuperación de caudales. También por instrucciones del señor presidente, hemos estado en comunicación y establecer acuerdos para que el nivel de fugas que se tengan en la red de distribución de agua potable en la zona metropolitana de Monterrey, establecer acciones para reducir estas fugas en el municipio, en la red de abastecimiento de agua. Se harán inspecciones a cargo del personal técnico especializado, también coordinadamente con el municipio y el estado. Estudios de calidad del agua. Tenemos que saber qué ocasionó cuál es la causa por la cual se ha deteriorado el recubrimiento de la tubería. Entonces también vamos a hacer pruebas de calidad del agua para ver si la calidad del agua ha influido en el deterioro de la tubería. El 22 de marzo del 23, la CONAGUA participó en una reunión en conjunto con personal de la Comisión Estatal de Aguas de San Luis Potosí y de Guanajuato, en la cual se explicó a los pobladores del Rialito Guanajuato sobre las condiciones de la seguridad estructural y funcional de la presa, haciendo énfasis en que la cortina no presenta daño estructural y que para el tratamiento de las filtraciones se deberán realizar estudios de ingeniería, los cuales pues ya concluimos en lo que se refiere a reducir las filtraciones en la presa. Y realizaremos un diagnóstico técnico, como decíamos, para determinar las causas de las fallas en el acueducto y su solución. Aquí, pues, señalar la siguiente, por favor. Es el final, sí. Señalar con precisión y categóricamente que pues, la presa no está en ningún momento en condiciones de falla ni de estabilidad. Está desde el punto de vista estructural y de estabilidad en condiciones aceptables. Vamos a trabajar en la reparación de las filtraciones que se tienen en este momento en las fugas con el procedimiento que ya dijimos y que trabajaremos coordinadamente con el gobierno del estado de San Luis Potosí para hacer un dictamen técnico de
la tubería y proponer al consorcio para que a la brevedad, ya están iniciando algunos trabajos, para proponer y que se realice a la brevedad la reparación de los 50 kilómetros de tubería que tiene fallas estructurales. Y por último, pues la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí, por el momento pues va a seguir teniendo el abastecimiento de la presa El Realito como lo venía haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.